Nos vamos ahora entonces con otro periodo, que es el periodo de los años 50. Los años 50 para el Perú también son un periodo que comienza con bonanza porque estamos a puertas de la Guerra de Corea. Y tú recuerdas que la Guerra de Corea, haciendo un remember de la clase anterior, la Guerra de Corea es una guerra que pertenece a la famosa Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las exportaciones crecen y al hacerlo hay una solidez en la reorganización de la economía nacional. Por otro lado, también hay una estabilidad política importante porque toma el poder Manuel A. Odría, que finalmente a través de un gobierno conservador, que luego se va a convertir en una dictadura, va a evitar cualquier oposición política y cualquier desequilibrio político que tenga en el medio. Por otro lado, van a volver a ser perseguidos los partidos políticos como el APRA y el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque estamos regresando a la misma figura militar. Los militares no son partidarios de los grupos de masas como estos, ¿no? Por otro lado, también aparece el establecimiento del control económico, ¿no? En este control económico tienes la famosa misión Klein. ¿Qué cosa es la misión Klein, profe? Es la misión que busca la reactivación económica del Perú a través de la liberación de los recursos y, por supuesto, la imposición de mayores impuestos, ¿no? Que van a recaer en la población y que al hacerlo van a engordar las arcas fiscales del Estado. Y la intensificación de la migración, lo que tú conoces como el Gran Huayco Andino. El Huayco Andino es un proceso de migración intensa y no es que sea la primera vez que se ve. La migración llega al Perú desde los años 20, en el gobierno de Leguía ya había inmigrantes. En ese Huayco Andino lo que se va a ver es una mayor población, sobre todo de la Sierra Central, que viene como mano de obra a las empresas de Lima, ¿no? Y además también el Estado lo promociona, el Estado lo apoya. Esta gran masa migrante es una masa migrante normalmente no letrada, analfabeta, sin mayor instrucción técnica, que si bien es cierto es una mano de obra barata, no sirve de manera óptima para la industria porque no está tecnificada. O sea, lo más probable es que al hacer un producto lo hagan de mala calidad o malogren la producción, y entonces es por eso que van a comenzar a alfabetizarlos. Esta alfabetización aparece a partir de las grandes unidades escolares, ¿no es cierto? Porque las grandes unidades escolares buscan el mejoramiento de la mano de obra, que sea más fino, ¿no? Es más, inclusive los programas populares en este periodo van a estar a cargo de la señora María Delgado Odría, y entre ellos están el programa de la gota de leche, que es el de los desayunos escolares, y el programa de las cocinas populares, que son el programa que tú vas a ver para los comedores, ¿no? O los que reparten el almuerzo. Entonces, la idea es que el niño que vaya a ir a la escuela, ¿no? Vaya a las grandes unidades escolares que estaban muy retiradas de los conos que se habían creado, porque también llegan tantas personas que se crean nuevos distritos y se amplía el espectro de la ciudad. Por ejemplo, aparece San Martín de Porres, aparece la ampliación del Agustino, Villa María del Triunfo, aparece la ampliación también de San Juan del Brigancho, que ya existía, y todo eso hace que la gente viva demasiado lejos del centro, donde estaban las grandes unidades escolares. Pero el trayecto del cual se encargaba el Estado, ¿no? Era más o menos entre unas 3 horas y media, que prácticamente cubrían todo el día, porque tenías que salir demasiado temprano de tu casa para llegar al colegio, tomabas tu gota de leche, que era tu desayuno escolar, luego entrabas a las clases, salías a la 1 de la tarde, comías tu cocina popular, y en la tarde entrabas nuevamente a la secundaria, o lo conocido como la secundaria comercial, que te enseñaban algún oficio, ¿no? Zapatero, carpintero, electricista, que salieras con algún oficio, que luego eso se va a agudizar un poco más en el gobierno de la convivencia.
Ahora, una persona así, con algún oficio, con alguna ocupación, empezaría de esta manera una carrera en donde la idea era llegar un poco más alto y cholificar al migrante. ¿Qué quiere decir esto? El cholo es aquel que es hijo de un migrante, pero que ya no se queda analfabeto ni que se queda sin profesión, sino que él ya va a la universidad, ¿no? Su padre que es letrado, ¿no? Que le han dado lectoescritura, sus hermanos mayores que tienen lectoescritura, van a enseñarle a él que tiene que tener electroescritura y además tiene que tener una carrera técnica o ir a la universidad y se convierten en la nueva clase media, también llamada la clase emergente, que va a reconfigurar Lima, o sea, los nuevos cholos. Y también tenemos los programas sociales, la organización de los barrios, importantísimo lo que te comentaba de los nuevos distritos, ¿no es cierto? Así reconfigurada Lima, entonces, van a haber varias cosas también, sobre todo obras públicas, muchas obras públicas para el gobierno de Odría, como por ejemplo la construcción del Estadio Nacional, hecho de concreto porque vamos a cambiar su acabado, antes era de madera, porque nos regalaron los ingleses en el centenario de la independencia, ahora vamos a poner de concreto. También se establece el Seguro Social Obrero, se establece el Seguro Social del empleado, diferente al Seguro Social Obrero, ya sabes, el empleado es para aquel trabajador de clase media, el ingeniero, el abogado, el contador. En cambio, el Seguro Social Obrero, que hemos visto ya en otro gobierno, ese es para las personas que trabajan como mano de obra en las fábricas. Se crea también el Estadio Nacional y el de la Universidad de San Marcos, el CAEM, y a través de su lema Hechos y no palabras, salud, educación y trabajo, Manuel Odría impulsa, como te lo acabo de comentar, las construcciones emblemáticas en todo el Perú, no solamente en las grandes unidades escolares, sino también las que son de servicio público, ¿no? Bien, termina el gobierno de Odría y comienza el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Bien, en cuanto al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, o también llamado el gobierno de la convivencia, y eso quiero recalcarlo aquí en esta parte de la explicación, es que cada vez que tú encuentres un gobierno de Prado, estás frente a un gobierno en donde el APRE es feliz, porque siempre encuentran mecanismos para poder tener un periodo de paz, de tranquilidad. Se le llama la convivencia porque en este periodo va a haber una cercanía entre el PAP, el Partido Aprista Peruano, y el gobierno de Prado Ugarteche. Bien, vamos a comenzar con la explicación rapidita. Mira, una de las cosas que hemos podido notar ha sido el vaivén de los apristas, ¿no? En el segundo gobierno de Prado Ugarteche la idea era plancharle el terreno al APRA para que ellos pudieran gobernar después de Prado Ugarteche y de esa manera volver a la arena política, ¿verdad? En el caso de la política del gobierno de Prado Ugarteche, tiene una adhesión al programa Alianza para el Progreso, así como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial puso en marcha el Plan Marshall para la reactivación económica de Europa Occidental, también tiene un plan llamado Alianza para el Progreso. Este plan buscaba la reactivación económica de América Latina con la redistribución de tierras, ¿cierto?, para el beneficio y la reorganización económica de los países que dependían, o países también llamados capitalistas o procapitalistas. Se crea también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, muy importante, porque esta es la unión de las tres armadas, la Marina, la Aviación y el Ejército, en un solo espacio. En el caso de la economía, aparece la ley de la promoción industrial, es decir, que el Estado apoyaría económicamente y también con leyes que hicieran crecer la industria nacional para evitar las importaciones. Y, por supuesto, el incremento de la actividad pesquera con Banchero Rossi, ¿verdad? El boom pesquero de la última década de este periodo. Por otro lado, en sociedad, se da la Ley Orgánica de Barrios Marginales, importantísimo porque se organiza a la multitud, a los migrantes que llegaron en el gobierno
de Odría, y finalmente la necesidad de tecnificar la mano de obra, ya no solamente desde los colegios, sino ahora un poco más especializada para una industria que busca exportar, es que se crean lugares de tecnificación como Senati, ¿no? Que finalmente va a ser la mano de obra altamente calificada que necesita la industria peruana. Bien, termina el gobierno de Prado Ugarteche, estaba ya todo como muy bien organizado, muy bien armado para llamar elecciones y que el APRA pudiera participar en ellas, porque recuerda que en su gobierno se elimina la ley de emergencia. Entonces, el APRA debería poder participar, aunque este proceso todavía era un poco lento. Y para poder participar rápidamente en esas elecciones y poder ganarlas y de una vez entrar al gobierno, eliminar todo lo que esté en contra de ellos, es que los apristas decidieron reorganizar su partido político y lo llamaron para esas elecciones PAP, Partido Aprista Peruano. Si bien es cierto, como APRA cumplían con estar fuera de la ley por la persecución de la ley de emergencia, en este caso sería un partido que había sido creado en el Perú y no había ningún problema. Así que se presentaba el AP, el 1 y lo que acabamos de decir que es el PAP. Bien, entonces el ex APRA que hemos tenido en nuestra pizarrita ya no va a ser el APRA, no va a ser ahora el PAP, ¿verdad? El PAP. Tenemos al 1, que es la Unión Nacional Odrista, al PAP, al AP y a la UR. La UR sacó el 10%, el 1 el 20%, el AP el 30% y el PAP, nuevo ex APRA, ahora PAP, el 40%. Esto hizo claramente que se viera que el partido aprista, que ahora era el PAP, había ganado las elecciones. Pero ¿qué ocurre con esto? Ocurre que los apristas salieron a las calles, gritaban, era la primera vez después de casi 40 años que ellos estaban llegando al gobierno, gritaban, ¿te cuadre o no te cuadre? ¡Ay, ya será tu padre! Y la gente salía, ¿no? Era todo un festejo eso. Pero al llegar al Palacio de Gobierno se dieron con la sorpresa de que se había ya aprobado una ley, entre ellos y medias noches, de los militares, que era la famosa ley de la cifra repartidora. En ese caso, la cifra repartidora había hecho que los apristas no pudieran llegar a la presidencia de la República, y es más, se iba a dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado iba a ser liderado por la Junta Lindley Godoy, la Junta Militar Lindley Godoy, que iba a ser un gobierno provisional e iba a llamar elecciones para el siguiente gobierno. Y es por eso que la que vamos a ver a continuación es la Junta Lindley Godoy. Bien, la Junta Militar Lindley Godoy es un gobierno transitorio que ha llegado al poder por golpe de Estado y que tiene varias características. La primera, evitar por todos los medios la presencia aprista en la política peruana, con ley de emergencia, con lo que exista. Y también es el inicio de un proceso de reformas, que luego van a llegar hasta el gobierno de Velasco y van a hacerse realidad reformas educativas, reformas económicas, reforma agraria, entre otras. También se lleva a cabo la Ley de Bases de Reforma Agraria. Recuerda que el Instituto de Reforma Agraria se crea en el segundo gobierno de Prado. Ese es el punto número 1. Aquí se aprueba la Ley de Bases de Reforma Agraria. Y en los siguientes gobiernos, en el gobierno de Belaúnde Terry, por ejemplo, se va a llevar a cabo la aprobación de la Ley de Reforma Agraria y recién se va a poner en práctica en el gobierno de Velasco Alvarado. Entonces ya sabes tú que todo es un proceso. Muy bien. Luego están las elecciones a las que llega Belaúnde como presidente, y entonces vamos a examinar el primer gobierno de Belaúnde Terry. En su primer gobierno, Belaúnde Terry tiene una oposición directa del APRA con el 1, porque recuerda que después de la implantación de la cifra repartidora y la pérdida
de estos dos partidos, entonces se convirtió como en el enemigo en común, ¿no? Y en el Congreso hay una oposición muy fuerte a su gobierno. Aparece la guerrilla del MIR también, que es el movimiento revolucionario de izquierda revolucionaria en el año 65, que comenzaba a desarrollar ideas de izquierda. Se realizan las primeras elecciones municipales, sobre todo hay que recalcar esto porque no habían elecciones municipales desde los años 20. Y sí es cierto que el Mocho Sánchez Cerro decidió tener el voto femenino en municipales, pero recién va a ser en este año que lo vamos a poder tener, y ahí va a ser el primer alcalde de Lima después de mucho tiempo, Luis Bedoya Reyes, el Tucán, ¿no es cierto? En sociedad aparece el sistema de cooperación popular, las COPOP, ¿no? Las COPOP van a ser luego las que en su segundo gobierno den origen a las AIS y las CAPS, y también se promulga la ley de reforma agraria que te decía. Esto es después de este gobierno, mira, es como una seguidilla, ¿no? Primero es el Instituto de Reforma Agraria, luego es la ley de bases y luego ya la ley de reforma agraria. Esto es en el gobierno de Prado, esto es en el gobierno de la Junta, Belaúnde, y luego se pone en práctica en el gobierno de Velasco. Y finalmente, en economía, se crea el Banco de la Nación, que actualmente es el que representa al Estado en el aspecto bancario, y por supuesto se lleva a cabo el final del gobierno con la firma del Acta de Talara y el escándalo de la página 11. ¿Qué es el Acta de Talara? Es el documento por el cual se le entregaba a la International Petroleum Company la posibilidad de mantenerse en el territorio peruano con todos los beneficios que tenía. Claro está que para la población el documento del Acta de Talara todo estaba a favor del gobierno peruano, del Estado peruano, pero había una página que se había perdido en la cual se estipulaban todos los beneficios a la IPC, y esa página era la llamada página 11, que fue filtrada por los militares a la revista Caretas, y la gente se enteró que en realidad el gobierno de Belaúnde no era que quería proteger a la industria nacional, sino que más bien de una manera poco honorable había engañado al Estado peruano, y tenían, digamos que un sinfín de gollerías para la IPC. Entonces, esa página que le entregaba todos los beneficios a ellos salió a la luz y fue la justificación para que los militares pudieran llegar al poder. Esos militares que llegan al poder y que dan golpe de Estado están liderados por el chino Velasco Alvarado, que así lo llamaban también, pero eso ya es parte de nuestro siguiente capítulo.